Mientras tanto, usted va abriendo su Biblia mientras nuestros chicos van a sus actividades. Créanme que me desvela en sobremanera el poder ver espacios más amplios para poder extender nuestras estacas y que nuestros niños puedan tener espacios cada día más dignos. No podemos meter más niños si no nos esforzamos en hacer crecer nuestros espacios. Tenemos que trabajar con una mano en el ámbito espiritual y con otra tenemos que estar edificando, construyendo y ejercitándonos en algunas actividades que pueden parecer desgastantes, pero que son también necesarias en nuestra gestión. Seguimos orando por los terrenos aledaños, seguimos orando para que podamos ampliar los espacios de la iglesia de niños y de nuestros espacios magisteriales y de asistencia social. Yo les invito, y esta es una invitación que les sugiero, manténgala presente. Los evangélicos no podemos pensar de que el evangelismo es un evento. Es decir, hoy vamos a evangelizar y el pastor nos invitó a evangelizar, a hablar de las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que el verbo griego evangelión traduce en nuestra lengua castellana. La posibilidad de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en este caso el evangelión como buenas nuevas de salvación, pues es el eje neurálgico de nuestra exposición. Lo que de alguna manera nos desvela, lo que trae de alguna forma mayor ánimo en nuestro esfuerzo de proclamación es decirle al hombre que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Eso no puede ser un evento. Eso tiene que ser una actitud de vida, una permanente disposición. Nosotros tenemos que hablar de Cristo a todo el mundo. La gente tiene que ver incluso el reflejo, el resplandor de esa gloria en nuestras vidas, como cartas abiertas al mundo. Deberíamos poder ser una imagen fiel del Señor al que servimos. Y por eso mi invitación es que usted cada domingo invite a alguien. Haga usted el esfuerzo que Andrés adelantó para presentarle a Jesús, a sus hermanos, a su amigo, a su hermano en este caso, y presentar a Jesús a sus familiares, a sus seres queridos, y decirles, oye, quizás yo no tengo todo el conocimiento que necesito para explicarte muchas cosas. Quizás estoy nuevo en la fe y no conozco muchos detalles de estos aspectos, pero yo sí sé que he conseguido a Cristo el Rey de Gloria y yo quiero que tú también lo conozcas. Sabe que uno quiere compartir cuando uno realmente ha tenido una experiencia auténtica con Jesús. Es imposible que usted deje de compartir esta esperanza. Ese es uno de los elementos distintivos. Comparta esa esperanza. Yo me imagino lo que es afrontar un proceso depresivo sin Cristo. Si con Cristo es difícil, imagínese sin la esperanza, y dice la Escritura que la tristeza que es según el mundo es para muerte. Pero la tristeza que es para arrepentimiento no es sino para bendición, diría el autor sagrado, porque después da fruto apacible de justicia en aquellos que en ella han sido ejercitados. Se da cuenta cómo dos eventos, dos realidades pueden tener interpretaciones distintas dependiendo de su relación y comunión con Cristo. Si usted está triste sin Cristo, es para muerte. Seríamos unos charlatanes al ofertar de alguna manera la posibilidad de restaurar o de encontrar paz al margen del eje neurálgico de nuestra esperanza, que es Cristo. Fuera de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Así que yo le invito, cada domingo traiga a alguien y hágalo parte de esta maravillosa experiencia. Capítulo 4, verso 8. Amén. Así que manos a la obra. Usted me va a meter en un problema a mí cuando traiga a sus familiares, porque vamos a tener que buscar sillas. Vamos a tener que acomodar mejor los aires acondicionados, hay calor ya.
De hecho, pero eso va a ser otro problema. Vamos a encargarnos de lo neurálgico, salvar vidas. ¿Sabe por qué tenemos que poner toda esta diligencia? Hermano, el infierno no es retórica. Por ahí hay muchos que están diciendo que el infierno no existe, de que eso es una metáfora, eso es una fábula. Mi querido hermano, los cristianos estaban absolutamente preocupados por la proclamación del Evangelio, era porque estaban convencidos de que así como hay buenas nuevas de salvación, hay también malas noticias para el pecador. Muy malas noticias. Es tan serio este tema que tuvo Dios mismo que asumirlo, muriendo, para poder resolverlo. Y pensamos que podemos resolverlo sin Cristo. Bueno, nos debe mover esa convicción. Sin Cristo la gente marcha a una eternidad de condenación. Y hay que recordarlo. El infierno es real. Así que vamos a poner toda diligencia en este propósito. Filipenses capítulo 4, verso 8. Vamos a estar meditando en este precioso pasaje que tanto tiene que decirnos y tanto tiene que enseñarnos. Hay tantas verdades de fe en ella consagrado. Vale la pena que usted tenga esto bien presente, meditemos en esta maravillosa palabra. Capítulo 4, verso 8 del libro de Filipenses. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Que el Señor bendiga su palabra en este día. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? A su nombre sea la gloria. Que añada bendición y dirección en nuestros corazones. Háblanos, Padre. Quizás hoy me ha resultado por demás interesante, los que han estudiado y los que tienen interés por la historia y sobre todo la historia de las ideas. Esto es algo que desde los 17 años pues ha sido mi fascinación. El fútbol y este tipo de actividades han sido las dos pasiones que me han movido desde muchacho, ¿no? Y lamentablemente por una lesión no pude seguir jugando fútbol. Eso me obligó a buscar otras pasiones. Una lesión en la rodilla impidió que ustedes hubieran conocido al Messi venezolano, muchachos. Estoy como Nerón, que él veía quemarse Roma y decía, cuando él estaba muriendo, decía, se va a perder un gran artista el mundo. Eso le pasa a la gente que sabe poco, tiene ese síndrome, ¿sabe? Que cree que sabe mucho. Bueno, de alguna manera, por una lesión, Dios le dio una perspectiva muy distinta y un enfoque muy distinto a lo que era mi proyecto de vida. Lo interesante es que cuando uno explora las ideas, y es un tema fascinante para conocer la identidad, la complexión, la naturaleza y gran parte de los contextos que sirven de referencia para la interpretación de nuestras realidades, claro que pasa por una comprensión de las ideas de nuestro tiempo. Oye, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿De dónde vienen nuestras ideas? ¿Cuál es el fundamento de gran parte de nuestros proyectos políticos, de nuestra visión ética, de nuestra visión estética, de nuestra visión política? Hay tantos aspectos interesantísimos que estudiando historia y particularmente historia de las ideas, a usted le queda bastante claro ver el desarrollo que han tenido a través de los siglos. Particularmente, no podemos negar que tenemos una profunda influencia griega. Desde un punto de vista estético, filosófico, político, ético y epistemológico, Occidente es eminentemente griego. Nuestra formación le debe una impronta
significativa, por no decir invaluable y casi abrumadora, al pensamiento griego y particularmente el pensamiento del momento de mayor esplendor, la era clásica del pensamiento griego, en Sócrates, Platón y Aristóteles. Pues tuvimos prácticamente 2 milenios, casi 2 milenios, bajo la hegemonía del pensamiento aristotélico en el mundo occidental. Por lo menos 1 siglo y medio de hegemonía tuvimos, ¿no? Casi los 2 milenios, con el tomismo católico romano, y podemos ver que conceptos que ustedes emplean cotidianamente, por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene esta idea? Para que ustedes se hagan esto. Todos los excesos son malos. ¿Lo ha escuchado usted? Parece que la virtud es el equilibrio. Todos los excesos son malos. Es decir, usted para ser un buen cristiano tiene que ser no un glotón ni un anoréxico. Usted tiene que ser alguien que come con moderación. Si usted come más, ya incurrió en excesos, y si come de menos, incurrió en otro. Usted tiene que ser un equilibrado comensal. Lo mismo sucede con el deporte, lo mismo sucede con cualquier actividad. Todo en exceso es malo. ¿De dónde viene esa idea? Alguien podría decir, pero ya va, que me quieran no es malo que sea en exceso. El avaro diría, oye, el que me caiga más salario no está mal. Pero ¿de dónde viene esta concepción ética de la virtud? Pues se la debemos a Aristóteles. En su libro La Ética Nicómaco, Aristóteles presentó la virtud como el mesotes, el término medio entre 2 extremos viciosos. Y esa idea de armonía, ustedes ven al David de Miguel Ángel, esa estatua que ustedes la ven y tiene proporciones geométricas, porque Miguel Ángel, tratando de devolverle a Occidente la escultura clásica, de alguna manera necesitó explorar esos conceptos de armonía. Y ustedes pueden explorar el David de Miguel Ángel en términos geométricos, las proporciones del cuerpo perfecto para los griegos. Ellos decían que el cuerpo perfecto es el cuerpo que mide 7 veces lo que mide la cabeza. Los cabezones están liquidados. Si usted se ve cabezón, no puede ser una escultura griega. No podemos ser eso. Ahora, ¿de dónde viene esta concepción de orden? De la concepción griega de cosmos. El cosmos es la expresión griega para armonía y orden. De ahí viene cosmético. Y las mujeres se echan cosméticos para conferirle cosmos al desorden. ¿Sí puede verlo? Los cosméticos vienen a poner orden y armonía donde se supone no lo hay, o realzar lo que de alguna manera promueve mayor belleza. ¿De dónde nos viene esta idea del orden y de lo bello como armonioso? De los griegos. Tenemos estas concepciones y todavía hasta el día de hoy las integramos y las abrazamos, y de alguna manera no advertimos cuál es el origen de muchos de nuestros planteamientos y de nuestra visión de la vida. Es interesantísimo observar, mis queridos hermanos, cómo estas ideas inadvertidamente pueden ser un factor de promoción o de retroceso, una auténtica rémora para nuestro desarrollo personal y para nuestra salud aún emocional. Cómo inadvertidamente tenemos un conjunto de ideas, de pensamientos, de parásitos mentales, como diría Axel Kaiser, en un formidable libro sobre los parásitos mentales del pensamiento politológico contemporáneo. Pero parásitos mentales, pensamientos que están allí y que nosotros inadvertidamente diríamos, ¿y qué hace este calembe de idea aquí? ¿De dónde yo saqué este pensamiento? ¿De dónde me vino esta concepción? Y nosotros consumimos las ideas, consumimos gran parte de estos contextos simbólicos de manera inadvertida. Pero ahora viene el apóstol Pablo y escribiendo a los filipenses nos viene a recordar algo por demás interesante. Mira, así como tú tienes que tener cuidado con tu dieta, porque
particularmente hablar de dieta ya es un tema ya, compadre, serio. Ya cuando uno pasa a los 50 y está doblando la esquina, ya la dieta se convierte en tu medicina. O sea, es increíble que si yo me como un pancito, un pan, después de las 7 de la noche, duermo mal. Y yo cuando tenía 18, 20 años, me disparaba un mondongo a la 1 de la madrugada y amanecía como un bebé, el bebé dinosaurio pues, durmiendo tranquilo. Ahorita me tomo un mondongo, muchacho, y la hospitalizado en cuidados intensivos. Ahora, así como tenemos que tener cuidado en la administración de nuestra ingesta calórica, en nuestra forma en la que estamos comiendo, no te puedes comer cualquier cosa por falta de higiene. ¿Ustedes han visto cómo cocinan los hindúes? Compadre, en estos días le pasé, cortaban la carne con la uña del dedo gordo del pie. ¿Puede usted imaginarse? No, muchachos, a mí me tendrán que puñalear con un aguacate para yo comerme un plato de esa gente. Mejor no lo digo, no vaya a ser que Dios me mande misionero para allá. El que no quiere sopa le dan 2 platos. No voy a hablar de ese tema porque no me quiero yo imaginar, muchachos, teniéndome que disparar un plato de eso. Bueno, tenemos cuidado y por razones higiénicas tenemos mucho cuidado en ver qué estamos consumiendo. Ahora resulta que no todas las cosas son sanas, ¿no? Ahora todo hace daño. Muchachos, hasta el agua. No, usted bebe agua y se enferma. Si usted bebe leche también. Si usted se toma el aceite, ahora es el responsable el aceite, el maceite. Me acuerdo yo en los años 80 que mi abuela echaba unos peleones. No, si no es maceite no comemos en esta casa. Ahora resulta que es el cancerígeno, muchachos. Y mi abuelo dejó de comer cochino porque le iba a tapar las arterias y ahora sale el doctor Biter diciendo de que esa es la maravilla del siglo. Es la panacea que te va a curar de todas las afecciones. Entrar ya en estas dietas cetogénicas que van a promover pues mayor salud y esplendor fisiológico. Ahora resulta que hay que cocinar con grasa de cochino. ¿Qué les parece? Y la manteca, los 3 cochinitos, a la que habíamos satanizado como la responsable de nuestros infartos y ACV, es la que lo cura. Estamos en un mundo de incertidumbres aún en ese ámbito, ¿no? En la era de la posverdad, en donde parece que lo que pensamos no importa mucho, el Señor viene y levanta la mano y dice, sí importa mucho lo que tú estás pensando. Importa y mucho. Y ya te voy a explicar por qué. Pablo viene a decirnos, y creo que esta es una epístola que tiene mucho, porque es una epístola que fue escrita en un contexto por demás interesante. Pablo estaba encarcelado. Yo recuerdo que cuando era estudiante de teología, mi profesor, cuando correspondió la introducción al libro o a la epístola a los Filipenses, dijo que una de las posibles interpretaciones de este libro, la posibilidad, porque en la austeridad en la que se encontraba el apóstol Pablo en el cepo romano, y toda la austeridad, o más bien la antihigiene y la ausencia de recursos que podría haber en una cárcel romana del siglo I, muchos eruditos habían concluido de que lo más probable es que el documento autógrafo de Pablo fuera redactado con la sangre del mismo apóstol que emanaba de los miembros lacerados por el cepo. Es decir, que Pablo mojaba la punta de la pluma en la propia sangre que emanaba de su dolor, de su aflicción, de la cárcel, y escribía, regocijaos os digo, otra vez digo regocijaos. Para mí eso fue algo formidable. Y sobre todo darme cuenta, chico, nosotros nos quejamos por tantos aspectos, y aquí a esta epístola usted la puede conocer dentro de la exegética y la comunidad exegética histórica, tradicionalmente la hemos conocido como la epístola del gozo. Pero lo interesante es que la epístola del gozo fue redactada en un contexto de terribles circunstancias. Y esto despierta interés en el lector reflexivo, porque alguien podría decir, oye, ¿cómo yo puedo lograr esta experiencia paulina? ¿Cómo puedo yo disfrutar de la gloriosa libertad
de los hijos de Dios y de la paz del Señor que sobrepuja todo entendimiento, o del gozo del Señor que es mi fortaleza, ¿cómo puedo yo hacer que estas circunstancias emerjan de mi conducta cuando tengo un entorno que puede ser un detonante de malestar emocional, psicológico y espiritual? ¿Puede usted imaginar lo disruptivo que era ese ambiente húmedo, frío, insalubre? Todos los elementos para enfermarte, tanto física como psicológicamente. Privado de tu libertad, tratado como un malhechor, sustraída tu dignidad. Y todavía escribir, regocijaos os digo, otra vez digo regocijaos. Completad mi gozo. A mí esto me fascina. Y pensar de que puede haber alguien, yo pienso que alguien que puede experimentar gozo y paz, a pesar de que las circunstancias te inviten a otra experiencia, yo creo que es una persona indestructible. Imagínese la fortaleza de carácter de un sujeto que él diga, mira, yo no puedo controlar gran parte de mi entorno, pero yo sí puedo controlar cómo gestiono lo que sucede en mi fuero interno. Yo no puedo cambiar el gobierno romano, y Pablo podría decir, estos aspectos no son elementos que estén bajo mi administración. Yo no puedo cambiar ni el gobierno, no puedo cambiar las realidades sociales de mi entorno, no puedo cambiar la economía de mi entorno. No podía ni siquiera cambiar la opresión que arbitrariamente estaba reposando sobre su ejercicio misionero. Pero él sí podía administrar la respuesta que él tendría frente a esos detonantes, frente a estos agresores sistémicos que estaban lesionando la integridad espiritual del apóstol. Yo tengo que explorar cómo Pablo podía tener paz y gozo en medio de esas pruebas. Me llama la atención porque esto es un temazo. Y creo que de alguna manera los que pudieron ver la película Viven, y creo que la tuvimos también en la versión más nueva, La Sociedad de la Nieve. Los que vieron, creo, bueno, Sofía la iba a borrar de verla. Los muchachos en verdad quedaron fascinados. Creo que nos robaron el Oscar a la película extranjera. Esa la debió haber ganado en La Sociedad de la Nieve. Lo cierto es que los que vieron la vida de Nando Parrado, por ejemplo, un tipo que se estrella el avión en los Andes chilenos, con casi menos 40 grados de temperatura, el freezer es caliente. O sea, el freezer donde usted tiene los pollos es más caliente que donde ellos estaban. Cuando él despierta, porque quedó bajo la colisión, perdió el sentido, perdió la noción del tiempo, Nando se despierta y consigue a su mamá muerta y a su hermana muerta también, moribunda. Entierra a su mamá y después termina falleciendo también su hermana. Y ese muchacho, que hoy es un conferencista famosísimo, este uruguayo y esta comunidad, esto que llamaron la Sociedad de la Nieve, estos sujetos son dignos de estudio de un formidable evento y de la forma en la que la Sociedad de la Nieve respondió frente a los estímulos del entorno. Nando fue un elemento catalizador formidable en términos de resiliencia. ¿Cómo poder transformar lo adverso en un elemento de bendición y de crecimiento para mi vida? Nando dice, y yo nunca olvido esta conferencia que él dio, donde él dijo que yo tuve que tomar la peor decisión que un hombre tiene que tomar en su vida, que es decidir cómo morir. Y yo tuve que decidir morir caminando. Yo decidí morir caminando. Yo dije, no voy a esperar que la muerte llegue aquí, viendo cómo terminamos de morir todos, pues si muero en el camino, que muera. Y si no, gloria a Dios. Y se armó de valor, ¿verdad? Y junto a Canessa, que era el otro, hoy uno de los cirujanos, cardiólogos infantiles más importantes de nuestro hemisferio,
un cirujano y cardiólogo infantil formidable que tiene el Uruguay, Canessa y Nando marchan en esas gélidas, en esas desérticas, en esos páramos de menos 40 grados bajo cero, en cordilleras escarpadas, sin los instrumentos adecuados, sin las cuerdas y comiendo los cadáveres de sus seres queridos. Lo interesante de esto, y lo que nunca debemos olvidar, es que ellos dijeron, nunca tuvimos la menor duda de que Dios estaba con nosotros. Y yo decidí morir caminando. Lo interesante es que luego él dice, nunca me imaginé que unos 23,000 pasos me distanciaban de mi libertad. Luego ustedes ven y exploran a Viktor Frankl en su libro, ¿verdad?, El hombre en búsqueda de sentido, cuando estudió a los presos en los campos de concentración nazi. Viktor Frankl, el padre de la logoterapia, llegó a una conclusión interesante. Solamente las personas que tenían esperanza y los que tenían una idea trascendente, una idea de que había un Dios redentor que podría darle orden a la experiencia del hombre, pudieron emerger y con vida de los campos de concentración de Auschwitz y de esas terribles circunstancias. A lo que concluye Viktor Frankl, que de alguna manera esta concepción y este conjunto de preconceptos que usted integra en su aparato epistémico, cognitivo, psicosocioespiritual, ese conjunto de ideas que están orquestando su conducta, son fundamentales para poder incluso sobrevivir en tiempos y en realidades límite. Solamente los que abrazaron criterios de esperanza fueron los que lograron emerger de esas duras, de esos páramos de la vida, de ese laberinto oscuro del alma. Y ahora el apóstol Pablo, que está siendo preso en Roma de manera injusta y tratado a manera de malhechor, como él mismo lo afirma, nos está diciendo, tienen ustedes que administrar bien su pensamiento. Hoy es interesante ver cómo la neurociencia, en los labios de nuestros mejores psiquiatras, psicólogos y de nuestros grandes divulgadores, los mismos escenarios que antes eran lugares estériles para la fe, hoy se están convirtiendo en auténticas plataformas donde están poniendo en vocabulario científico lo que este documento tiene diciendo 3,000 años. Hoy tenemos a una Marian Rojas Estapé diciendo cosas que la Biblia la dice desde hace muchos años y que la neurociencia cree que está descubriendo el agua caliente. Usted no se puede imaginar que en el año 1000 antes de Cristo ya Salomón estaba diciendo este texto. Porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, así es el hombre. Es decir, de que la conducta humana responde a un conjunto de elementos cognitivos, de pensamientos, de ideas que articulan y definen la conducta. Luego se consigue usted al mismo Salomón diciendo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y me llama la atención la forma en la que la Nueva Traducción Viviente hoy nos lo traduce. Lo traduce, sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos. En términos de traducción, a eso se le conoce como una equivalencia dinámica y prefirieron el empleo de una sinécdoque donde se toma la parte por el todo, el contenido por el continente, y dijeron, el corazón es la metáfora, la imagen verbal de lo que está hablando Salomón es realmente de tus ideas. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás consumiendo? ¿Cuál es el conjunto de convicciones que tú integras? Porque tenemos otra gema de la literatura bíblica que por 2000 años ha estado proclamando criterios para la salud emocional del pueblo de Dios, y es Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovación de vuestro entendimiento. Qué interesante y qué lástima que el púlpito cristiano se haya olvidado de que hay un espacio que hay que cuidar y es la mente. Qué lamentable que los teólogos, los pastores, los expositores nos hemos perdido de gemas auténticas para la salud de nuestro pueblo por no advertir de que el auténtico escenario de nuestra batalla espiritual es esencialmente la mente. Y Pablo les está diciendo, mira, el culto es racional, y aquí se emplea una palabra bastante incómoda para el fideísmo contemporáneo, y dice el apóstol Pablo que el culto es lógico. Es lógica la forma en la que Dios procede, pero no entendemos a Dios porque estamos tan enhebrados con la cultura de nuestro siglo. Pensamos tanto como piensa el mundo que cuando Dios habla no le entendemos porque no nos hemos renovado en nuestra mente. No podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Permítame otra paráfrasis, porque no conocemos a Dios. Ahora el apóstol Pablo dice, necesito curar en salud a una iglesia que se está preguntando ahora por qué su pastor está preso. ¿Por qué si Dios está con él, él está preso como un malhechor? Si él le enseñó que Dios es soberano y le dijo 1000 veces desde el púlpito, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Después de que usted nos informó, nos predicó, nos ministró el señorío irrestricto del Dios al que le rendimos culto, ¿cómo justificamos ahora que alguien que esté acompañado de ese Dios y que administra la circunstancia pueda tener preso al fundador de la iglesia y de la teología cristiana como era Pablo? En el último análisis, el que metió preso a Pablo fue Dios. Y antes de que usted ore por mí, eso era lo que Pablo pensaba. Déjeme ponerlo en un evento que acabamos de conmemorar con la Semana Santa. El silencio de Jesús ante Pilato es otro tema de investigación por un semestre. ¿Qué semestre? Eso es para la eternidad. ¿Qué afán el nuestro en querer reducir esto a una experiencia académica? Esto es para la eternidad. Guardó silencio ante uno de sus peores detractores y ante las instituciones jurídicas y políticas de su tiempo. Quizás, como dijo alguien, quizás el silencio de Jesús, de no quererse defender, fue lo que permitió que hoy pueda hablar por nosotros eternamente ante el Padre. A su nombre sea la gloria. Vea qué hermoso. Pero yo me imagino, ustedes saben que los políticos se enferman de algo que se conoce como megalomanía. La megalomanía este brote, sí, es un brote ya enfermizo, es una patología que sufren los hombres en el poder, de que ellos tienen la idea de que su yo está hipertrofiado, de que son divinidades auténticas encarnadas. El megalómano piensa de que él es un superhéroe, y ustedes ven que grandes caudillos en la historia han sufrido de este padecimiento. Basta estudiar el caso clínico de Nerón. Nerón consideraba de que él era una lástima que el mundo perdiera un poeta y un escritor, un artista como él, cuando él muriera. Él estaba como Julio Iglesias una vez que estuvo en Venezuela y dijo, yo quiero montarme en un helicóptero para ver cómo se ve Caracas sin mí. ¿Cómo se ve Caracas sin mí? Imagínense eso. Vamos a montarnos en Coro para ver cómo se ve Coro sin nosotros.
Naguará, menos mal, habrá que darle un tecito para que se le relaje el problema de autoestimación. Lo cierto es que tenemos ese padecimiento de manera muy recurrente en el liderazgo. Atahualpa el Inca decía de que una hoja del Cusco no se mueve si no es su voluntad. Atahualpa el Inca. Pues cual Jehová Dios de los ejércitos, él decía de que ninguna hoja del campo se movía, sino era porque el designio de su voluntad, casi nada pues. Hirohito en Japón, los kamikazes japoneses se estrellaban contra las embarcaciones americanas porque ellos consideraban que se estaban ofreciendo en oblación y sacrificio a una divinidad encarnada que era el emperador nipón. De hecho, la estocada fundamental que le da Occidente al imperio nipón fue cuando públicamente Hirohito tuvo que decir ante todo el mundo de que no era Dios. Yo no soy un Dios. Los césares eran también divinidades, eran seres exaltados y de alguna manera tenían las prerrogativas. Oye, nosotros debemos ser algo fuera de lo común. Nosotros debemos tener algo que no está en el vulgo. Tenemos que tener algo más allá de nuestras competencias y naturaleza. Lo cierto es que de alguna forma nos encontramos ante un padecimiento, una deformación de la realidad, una deformación alienante, enajenante, deformadora de la realidad. Y nos encontramos ante personas que consideran que porque están afrontando momentos de prosperidad y de opulencia, ellos deberían ser interpretados como privilegiados frente al entorno. Y el apóstol Pablo dice, mira, vamos a empezar a pensar de manera verdadera y de manera justa para poder experimentar lo que traduce auténticamente la voluntad de Dios. Necesitamos reformarnos en nuestro entendimiento para que nosotros, nuestros espejuelos, nosotros podemos tener, como lo diría Richard Rorty, Gadamer, el mismo pensamiento post-heideggeriano, post-wittgensteiniano, post-Foucaultiano, diría, permítame, y para perdón de la comunidad filosófica, Dios mío, como diría Einstein, cuando uno explica algo de manera muy sencilla, traiciona la teoría. No es porque es sencilla, es como le dijo Einstein, después de explicar 3 veces la teoría de la relatividad, le dijo, una máquina, ¿cómo es la teoría de la relatividad? Bueno, el tema es que el espacio y el tiempo son elementos relativos y de alguna manera no son elementos absolutos como la concepción clásica lo había entendido. Digo, no te entiendo nada. Bueno, imagínate que te estás montando en una bicicleta y estás viajando a la velocidad de la luz en la bicicleta, pero el desarrollo o el incremento de tu masa es imposible que tú viajes a esa velocidad porque la masa se hace exponencial cada vez que tampoco te entendí hasta la bicicleta. Entonces después le dice, bueno, imagínate una bicicleta que viajó a la velocidad de la luz 8 minutos y cuando viene para acá, de alguna manera no vas a conseguir a nadie vivo. Y dice él, ahora sí te entendí. Bueno, esto no es la teoría de la relatividad ahora. Con el perdón de la comunidad filosófica, permítame poner esto ejemplo como estos son nuestros prejuicios, nuestra visión cultural, social, religiosa, biográfico, existencial, nuestros gustos y nuestros disgustos, nuestros elementos familiares y culturales, todos integrados en un paquete de cosmovisión venezolana. Aquí está el café con leche con pan de las 4 de la tarde. Aquí está puesto el chivo en coco de los maracuchos y del chivo asado de los coreanos. Aquí está la arepa pelada. Aquí están nuestros gustos y disgustos. Y cuando usted se pone eso, usted va a ver el mundo a través de esos prejuicios. Usted va a decir, oye, pero qué oscuro está el mundo. De alguna manera, los teóricos post-heideggerianos dicen, tú no te puedes quitar esos lentes nunca, diría Gadamer. Tú vas a morir lleno de prejuicios. Tú nunca vas a poder tener una perspectiva objetiva de los eventos
porque comprender es un fenómeno hermenéutico estrictamente relacionado a todo ese patrimonio simbólico del que tú no te vas a poder desarraigar, porque es como querer quitarte la piel de tu entendimiento. Bueno, esta idea, que no la voy a desarrollar del todo y por eso le pido perdón a los filósofos o a los hermanos que puedan estar escuchando esto, de alguna manera es desmentida por el apóstol Pablo. Y en la era de la posverdad, este es un debate que tendremos que dar en el ámbito epistemológico, los que hacemos vida en la academia y vida en la iglesia, porque no podemos seguir viviendo una vida espiritual como una esquizoide. Este es el mundo de la fe y este es el mundo del pensamiento. Este es el mundo de la academia y este es el mundo de la iglesia. Estas ideas están muy bien para una tesis, pero no para la escuela dominical. Hermano, Heidegger era un nazi. Y ahora resulta que tenemos seminarios donde un nazi le enseña a los expositores cómo es que se debe interpretar no solo la Biblia, sino la historia. Sin entrar en descrédito del formidable pensamiento post-heideggeriano, hay que preguntarnos si nosotros estamos muy conformados este siglo y por eso no logramos comprobar que la buena voluntad de Dios en primera instancia es agradable y es perfecta. No entendemos a Dios es porque seguimos pensando como el mundo. No logramos entender a Dios es porque no nos hemos renovado en nuestro entendimiento. Aquí viene una lista de sugerencias, la dieta no ética o intelectual del cristiano. ¿Qué debes tú consumir? ¿Cómo debes decir, tiene esto, tiene esto, tiene esto y tiene esto? A mundo. Uno cuando come, cuando hay austeridad, el que haya una arepa ya es bastante. Y como dice el viejo adagio popular, con hambre vieja no hay arepa dura. Eso no existe. Pero el Señor podría decir, si puedes elaborar un conjunto y ponerte riguroso a la hora de ver qué estás consumiendo. Primer punto, ¿en qué debes pensar? Lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Son 8 puntos. No nos va a dar tiempo, por supuesto, a desarrollarlos todos, pero aquí tenemos el primer punto, que es la expresión griega que Pablo está empleando para decirnos qué debemos pensar. Aletei o aletheia, de donde vendría esa expresión, la aleté es el concepto de verdad como correspondencia. En este caso era el concepto que empleaban los griegos para decir algo es verdadero cuando yo, por ejemplo, digo, oye, esa pared es blanca, ¿es verdad o no es verdad? ¿Por qué lo dudan? Estamos en la era de la posverdad. Y hoy estamos ante un mundo donde incluso lo evidente parece que no es tan evidente. Chesterton decía, llegará un momento, y ya llegó ese momento, donde vamos a tener que desenvainar la espada de la razón para decir de que el pasto es verde. Y llegamos al punto donde un tipo, a usted lo tienen que reeducar porque le dijeron, mira, el tipo es varón, es un hombre, tiene genitales. No, él se autopercibe como mujer y por lo tanto tú tienes que reconocer el derecho autoperceptivo que él tiene de interpretarse como una mujer. Y vamos a tener que respetar el hecho de que como él se interpreta como una mujer, entra al baño donde entra tu niña también, al baño donde entran las hembritas, puede entrar un hombre que se autopercibe mujer y el Estado tiene el derecho de reconocer, tiene el deber de reconocer el derecho que este sujeto tiene de autopercibirse como una mujer. Entonces todos vamos a tener que sacrificar y dejar el cerebro en la puerta de las instituciones y decir,
Él se autopercibe como mujer. Él es una mujer. Pues, mis queridos hermanos, ¿a dónde nos está llevando este delirio esquizoide, esta lesiva perspectiva que ya llegó a estatus, ya ni siquiera, estamos ante neuróticos auténticos psicóticos, legislando en nuestras naciones? Y podemos ver algunas de las implicaciones. Por ejemplo, si la verdad depende de cada quien, entonces ese sujeto tiene la razón y metieron preso a un sujeto que había violado a 4 mujeres. El tipo violó a 4 en la calle y cuando estaba en el tribunal dijo: mis hermanos, yo sí violé a esas mujeres, pero creo que el Estado tiene que reconocer mi derecho a saber y entender que ustedes me están juzgando equivocadamente. Yo en realidad soy un lesbiano. Yo soy un hombre, bueno, en realidad soy una mujer en un cuerpo de hombre. Yo soy un hombre que le gustan las mujeres, pero en realidad yo soy una mujer. Y el Estado tiene que reconocer que yo soy una mujer y yo pido que me metan en una cárcel de mujeres. Pues en Inglaterra lo metieron en una cárcel de mujeres y violó a 4 más. El lesbiano las violó. ¿Se están dando cuenta hasta dónde lo inverosímil de un pensamiento que hoy podríamos decir se ha constituido en el criterio académico de nuestros jóvenes en la universidad, no puede ser el criterio de nuestra vida integral? Vamos a tener que hacernos un planteamiento. Hermano, lo que tú estás pensando es verdadero. Lo que tú piensas tiene verdad. Hay razón para creerlo. Hay aletheia en él. Hay convicción de correspondencia. Tú puedes decir que realmente tú eres gorda cuando pesas 35 kilos. Sí, yo me estoy viendo aquí en el espejo y yo soy una obesa. Imagínense que ustedes este mismo criterio de autopercepción lo empleemos para una anoréxica y la muchacha dice: yo quiero que me hagan una cirugía bariátrica porque yo no soporto estos 34 kilos de peso, mido 1,80 pero piso 34 kilos, y yo exijo que el Estado reconozca mi derecho autoperceptivo de que soy una obesa y me tienen que hacer una cirugía bariátrica para yo rebajar más. No, para rebajar más no, para ponerme realmente delgada porque yo soy una obesa. Imagínese usted el gastroenterólogo que tenga que firmar la orden, o el cirujano que tenga que firmar la orden para hacerle una cirugía bariátrica porque ella se autopercibe como obesa y tiene el derecho a exigir que la pongan más delgada todavía. Hermanos, negar a Dios lleva al hombre a la locura. Cuando nosotros empezamos a consumir aspectos que no son bíblicos, cuando empezamos a consumir elementos que no tienen un origen fundado en la palabra de Dios, vamos a resolver perder nuestra libertad. El apóstol Pablo nos lo recuerda: no vas a poder entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta, porque todavía estás conformado a este siglo. Sigues pensando como el mundo. Tú crees que tus gustos, tus prejuicios son verdaderos porque son tuyos. No, el cristiano va a tener que esforzarse por buscar la verdad como una realidad objetiva que trasciende la realidad perceptiva del sujeto cognoscente. Vamos a tener que devolverle la objetividad al contenido de nuestra conciencia y reconocer con el apóstol Pablo: no consumas algo que no sea verdad. La mentira te esclaviza, hermano. Ahora yo se lo puedo poner a usted en un vocabulario y usted diría: bueno, pastor, usted está diciendo una perogrullada. A la mano cerrada le llama puño. Claro que queremos pensar en lo verdadero, pero yo le voy a poner un ejemplo de cómo usted puede estar consumiendo mentiras y aún pensar que está en la fe. Usted podría pensar, por ejemplo, si no tiene claro la doctrina de la salvación por la fe, de que usted va a ser salvo es por sus obras.
Y ese concepto de que usted va a ser salvo por obras, lo puede llevar a usted a un nivel de angustia tal que usted piensa de que usted va a conquistar la salvación por sus propios méritos. Y la condición de un sujeto que considera que la salvación depende de él, va a ser invariablemente de una espiritualidad tóxica, de una espiritualidad que no promueve paz ni gozo. Hermano, yo cada día me convenzo más de que yo no me puedo salvar. Yo todo lo que soy y lo que seré, se lo debo al que vive y reina por los siglos de los siglos. Necesito cada día esforzarme en desarraigar convicciones de autosuficiencia y desarraigar la falsa concepción de que soy yo el que me voy a salvar. Lo que el Vaticano nos enseñó por 5 siglos todavía sigue enhebrado al tuétano cultural de nuestra fe, y seguimos pensando de que yo le echo una ayudadita a Dios y que el Calvario no fue suficiente. Y después nos preguntamos por qué tenemos ansiedad y tenemos depresión también. Hermano, ¿por qué te vas a llenar de ansiedad? Porque te vas a dar cuenta cada día más de que vas a fracasar en tu intento. La frustración será inevitable. Lutero, antes de llegar a esta conclusión, llegó a decir algo interesante. La idea de Dios me era aborrecible, porque cada día que yo me esforzaba por hacer lo que Dios esperaba de mí, yo no lo podía cumplir. Ahora, no me malinterprete. Usted puede hacer lo que le dé la gana y después salvarse. No. Qué interesante, este es un punto, estoy tentado a meterme por ahí, pero no nos vamos hoy. El punto de Pablo es este: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Los detractores de Pablo dijo, ve, ahí está. ¿Viste lo que dijo? Él está diciendo que pequemos para que la gracia de Dios sobreabunde. Sin vergüenza ese predicador. Lo que está diciendo es que hagamos lo que nos dé, comamos y bebamos, que igualito nos vamos a salvar. Eso no lo dijo Pablo, ni lo estoy diciendo yo. Lo que estamos diciendo es que en última instancia, mis queridos hermanos, la fe promueve en mí la regeneración espiritual, porque por la fe el Espíritu Santo viene a morar en mi vida y hace de mi ser su templo y morada. Este no es el templo de Dios. El templo de Dios son ustedes. Esto es un edificio. El que dice, aquí no puedo echar un chiste, vámonos para allá para echar el chiste colorado. Se van para afuera. Ellos creen que Dios está aquí. Es una concepción primitiva, pagana de entender la idea de Dios. Le dice, chico, Dios vive en mí. A su nombre sea la gloria. ¿Usted ha podido entender la dimensión de esa afirmación? Soy templo y morada de su Santo Espíritu. Hermano, eche los números para que usted se dé cuenta de lo formidable de esa verdad. Ahora, por medio de esa presencia, Él ha operado en mí lo que conocemos como la regeneración. Ahora me ha conferido una naturaleza en la que yo puedo agradar a Dios. No por imposición ética, no por un conjunto de programas éticos, de leyes que me lleven a la justicia, sino de una fe que me llevó a la justicia y que ahora me permite vivir en santidad, porque lo que Dios quiere mostrarnos es que la santidad es la cultura del reino. Así como un maracucho come plátano, patacones, queso palmita y habla de cierta forma, vaya usted y hable con un español y le va a decir cómo él habla, cómo come. Va a un alemán y va a comer salchichas y va a ver lo mejor de la cultura europea, el romanticismo y la ilustración alemana. Va usted y viaja a China y va a encontrar el esplendor de una cultura milenaria. Y el Señor espera que su pueblo también tenga un sistema cultural que hemos llamado santidad.
esa es la conducta de mi pueblo. Esa es la identidad de mi pueblo. Y hoy la pueden vivir no por observancia ética, moral, jurídica. Ellos hoy la pueden disfrutar porque yo les he regalado mi naturaleza en su vida. Y ahora yo los he podido constituir y ahora los podemos llamar hijos de Dios, que no han sido renacidos por voluntad humana, sino por la voluntad del Espíritu. Ahora yo soy libre para poder hacer la voluntad de Dios. Pero si yo no tengo claro en esto, estos conceptos me pueden llevar a una visión neurotizante de la fe. Hermano, el cristianismo mal entendido es la cosa más opresiva que yo conozco. El cristianismo mal entendido te hace una fábrica neurótica de falsas culpas. Y el cristianismo, cuando usted no lo entiende bien, cuando empieza a consumir falsedades, cuando la palabra del Señor usted no la medita, hermano, por más cariño que usted me tenga a mí, la última norma de fe de este lugar no soy yo. Yo soy falible, soy errático. Espero que algún día el Cristo Jesús, al que sirvo, al que proclamo y al que amo, este cuerpo corruptible también lo transforme en un cuerpo incorruptible. Y ahora yo pueda con un cuerpo glorificado plenamente encontrarme en una condición glorificada, en donde la contingencia del pecado no forme parte de mi experiencia personal. Pero hasta que ese cuerpo no sea glorificado, usted y yo vamos a batallar con la contingencia del error. Estoy tumbando un becerro de oro de muchos caudillos eclesiásticos, ¿sabe? Que creen que lo que ellos dicen está por encima de lo que dice Dios. No. La autoridad que yo tengo en esta casa es en la medida en que yo lo que diga desde acá se corresponda con lo que está acá. Si yo lo que estoy diciendo no está acá, usted tiene ya, ahora mismo, lo he liberado yo de la responsabilidad de la sujeción. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, hermano. Es necesario de que usted sea libre en la verdad del Evangelio. El celo por la libertad de esta casa pasa como la iglesia de Berea, que recibieron con toda solicitud la palabra del apóstol Pablo, pero escudriñaban diariamente para ver si lo que decía el apóstol Pablo se correspondía con las Escrituras. ¿Usted se imagina evaluar a Pablo? Pues, ¿por qué tanto afán por la verdad? Porque es el fundamento de la libertad. Porque la mentira nos esclaviza, nos neurotiza, nos llena de culpas falsas. Yo no quiero libertades que Dios no dio, pero tampoco quiero cargas que Dios no me ha puesto. ¿Cómo yo puedo evitar las libertades que Dios no dio? ¿Y cómo puedo evitar las cargas que Dios no me impuso? Conociendo su voz. Por eso el que medita en la ley de Jehová de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que usted haga prosperará. Porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, así será el hombre. Bautícese en esa palabra, hermano. Llénese de esa palabra. ¿Sabe usted las voces con las que usted está conversando diariamente? ¿Cuántas voces? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué hablas tú contigo mismo? O peor aún, esto es algo que Marian Rojas no le va a decir, ni tampoco nuestro querido, su contraparte médica, el otro caballero, no recuerdo su nombre, y Puig, el apellido Puig, no le van a decir esto. No es solamente un diálogo de la mente con la mente misma, que por cierto, según Jeremías, no hay nada más perverso y engañoso que el corazón del hombre. Es decir, estas concepciones en donde se tenía la idea de que la racionalidad estaba eximida del pecado, no es bíblica.
Esas fueron concepciones muy propias de la Edad Media. Nuestra razón es corrupta. Por lo que diría José Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, la razón tiene un componente vital. Y ese elemento biográfico está contaminado por el cáncer del pecado también. Así que lo que pienso, tenga mucho cuidado lo que usted está hablando con usted mismo. Pero el problema no es solamente que yo tengo un diálogo con mi corazón, un ajedrez mental con mi propio yo, sino que yo tengo un ajedrez con el mundo y con Satanás. Dos variables que en las ciencias humanas no están presentes. Sí, el mundo sí. Los sociólogos harían un énfasis de esas estructuras sociales que pueden condicionar la conducta. Pero nadie habla de Satanás, ¿no? Eso es un elemento mitológico, primitivo, medieval. No lo puedes llevar a la academia. Tú no puedes llevar a hablar esto en la academia de Satanás. Pero querido hermano, no se le olvide pensar que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y cuando usted explora la forma en la que Satanás trabajó con Jesús, acompáñeme un momentito, por favor, a Mateo. Capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Miren cómo se presenta el ajedrez en nuestra mente. Hermano, hay pensamientos, hay ideas que curiosamente no vienen de usted. Y que Satanás va a enviar emisarios. Miren, yo no sé cuántos de ustedes batallan con esa voz que en la infancia le dijo que usted no servía para nada. Yo he tenido en consejería pastoral personas, hombres y mujeres. Curiosamente me resulta muy interesante este caso. Una muchacha que parecía una Miss y ella decía que era fea. Soy fea, las expectativas estéticas. ¿Por qué? La crió una madrastra que le decía que le olía mal el oído y que era fea. Imagínense que le huele mal el oído. Anda para allá, porque al no poder decir, decía que le olía mal el oído. Ella se le metió en la cabeza que le olía mal el oído y había muchas dificultades para sacar eso de su mente, ¿sabe? Porque después de todo, si una de las personas más importantes de su vida había plantado esa institución conceptual en su entendimiento, ¿quién era ella para cuestionarlo? Eso fue como un fundamento. Aquí plantaron una base sobre la que vamos a construir un edificio. Esa base yo no la tengo por qué remover si la plantó mamá. Ella tiene razón, yo no sirvo para nada. Por eso me da miedo estudiar, porque yo creo que soy bruta. Tú no eres bruta. Ok, me voy a inscribir, pero dígame si me inscribo, me evalúan y demuestro que soy bruta. Usted no tiene idea cómo el temor nos logra paralizar, mi querido hermano. Miren, cuántas cosas hemos dejado de hacer por miedo. Cuántas mentiras Satanás te ha dicho y te ha ofertado alternativas. Si tú eres el Hijo de Dios cuestionando tu identidad, porque lo que esta pregunta retórica lleva como veneno infernal es lesionar tu identidad espiritual y decir tú no eres quien piensas que eres o quien Dios dijo que tú eres. Tú no eres quien Dios dijo que tú eres. Con que Dios os dijo,
Pues yo les digo más bien que hay alternativas. Tú no eres lo que piensas ser. Dios no puede... Es que tú no te has dado cuenta que tu vida no se parece a lo que Dios dice de ti. ¿Cuántas imágenes, cuántos dolores, cuántas vergüenzas usted meditará y dirá, chico, tiene razón? La verdad es que yo no me parezco a lo que Dios dice que yo soy. Pero entonces Jesús nos viene a dar una cátedra de cómo se batalla con esos pensamientos. Usted podrá estar batallando con pensamientos de indignidad, con pensamientos de culpa, con pensamientos de minusvalía personal, de interpretarse como el peor de los escenarios, usted no sirve para nada, o peor aún, porque no nos equivocamos al entender que somos pecadores. Lo que estamos es cuestionando lo que Dios hizo en mi vida, y lo que estoy cuestionando es realmente la habilidad del Evangelio para transformar una vida. Eso es lo que realmente estamos cuestionando. No que nuestro pecado no sea un elemento constitutivo. No, lo que estoy diciendo, con que Dios te dijo, pues yo digo que Dios no tiene la razón. Y Jesús le dijo, así se le responde, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. A su nombre sea la gloria. Esta palabra es espíritu y es verdad. Satanás, hermano, ¿sabe por qué Satanás no puede estar cuando usted recita la palabra? Porque no puede estar la luz igualito que cuando usted prende un bombillo. Cuando prendiste el bombillo, ¡pum!, se fue la oscuridad. Cuando usted dice, escrito está, prendió el sol de justicia y las tinieblas se disipan. Y usted hoy tendrá que elegir, mi querido hermano, continuaremos la semana que viene, ¿a quién le vas a creer en tu peregrinar espiritual? ¿A Satanás o a Dios? Pablo insiste que debemos pensar en todo lo que es verdadero. ¿Es verdad que en Cristo tú no eres nadie? No es verdad. Sin Cristo yo soy un calembe, pero en Cristo yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Mire esta lista que tengo aquí preparada y que seguramente Edwin luego pondrá en la edición para que usted se la lleve. Y yo quiero que usted, cuando medite y diga, esto es lo que Dios dice de usted. ¿De quién Dios dice esto? De todos los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. De todos aquellos que han confesado que Jesús es el Señor. De todos aquellos que pueden decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. De todos aquellos que han abrazado con entusiasmo la convicción de esperanza. Mis queridos hermanos, usted es lo que Dios dijo que usted es. Esto es lo maravilloso de que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y lo que un vil pecador puede llegar a ser después que es bañado por la sangre del Cordero, esto es lo que es usted. Usted es aceptado. Es hijo de Dios e hija de Dios. Es amiga de Cristo. Ha sido justificado. Estoy unido con el Señor y uno soy con Él en el Espíritu. He sido comprado por precio. Le pertenezco a Dios. 1 Corintios 6, 19, 20. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Tiene sentido de pertenencia. 1 Corintios 12, 27. Soy un santo. Y usted podría decir, esto lo podría cuestionar muy bien Satanás. Y decir, ¿cómo vas a ser tu santo? ¿No te acuerdas de tu pasado? Hermano, la santidad de la que nos habla las Escrituras es una imputación que Cristo conquistó para mí. Él ganó la carrera y me puso la corona. Él corrió el maratón y me dio la medalla. Él me dio el premio sin yo haber triunfado. Él triunfó y yo por la fe heredé esa justicia. Yo soy santo porque Él es santo. A su nombre sea la gloria. Y esa santidad me va a permitir caminar ahora en justicia.
Pero es un atributo, una imputación que Dios está haciendo, y usted le puede decir a Satanás: sí, soy santo por los méritos del Maestro. A su nombre sea la gloria. He sido adoptado como hijo de Dios. Tengo acceso a Dios mediante el Espíritu Santo. He sido redimido y perdonado de todos mis pecados. Colosenses 1, 13, 14. Estoy completo en Él. Estoy seguro. Proverbios 3, 19, 26. Estoy eternamente libre de toda condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Se me asegura de que todas las cosas obran para mi bien. Dios mío, esto es una concepción. Si nosotros lográramos integrar esta visión, lo que estamos diciendo es: el brujo cree que a través de sus aparatos litúrgicos puede mover las manos de los espíritus. El tabaco, el ron o lo que él está haciendo va a mover a los espíritus para que las ánimas hagan lo que el tabaco y el ron o las prácticas. El aparato litúrgico mueve a Dios. En el cristianismo, nuestro aparato litúrgico no es el que mueve a Dios. Dios es soberano. Pero entonces viene y se oferta como un Dios soberano, pero un Dios que ama también. Y lo que nos está diciendo el Señor: tú puedes confiar que esto que tú no entiendes, yo lo estoy preparando porque te amo. Puedes reposar en esta concepción del mundo. Más allá de pensar que tú me puedes manipular a mí, puedes aún reposar en la confianza de que tu muerte, tus lágrimas, tus quebrantos, tus aflicciones están en las manos del Dios que te amó y que estiró las manos en la cruz del Calvario. Puedes creer que yo estoy orquestando todo para el bien de aquellos que amo. Puedes confiar que yo estoy llevando el barco a buen puerto. A pesar de la tormenta, puedes seguir mirándome. Sí, si lo puedes creer, el Señor puede decirte hoy: ¿quién me podrá entonces librar o separar de ese amor? Tribulación, angustia, persecución, tampoco. Hambre, mucho menos. Desnudez, tampoco. Antes, en todas esas cosas, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. A su nombre sea la gloria. La vida está regentada por un Dios que gobierna con amor las circunstancias de aquellos que le aman. De los que le aman. Esta promesa está condicionada a los que aman a Dios. A los que no aman a Dios, la tristeza es para muerte. ¿Se dan cuenta lo poderoso del escrito está? Estoy libre de toda acusación en mi contra. No puedo ser separado del amor de Dios. Alguien podría decir que Dios lo va a dejar de amar, y el Señor dice: yo escribí un libro para que lo que diga ayer diga lo mismo hoy. Cuando estés triste y cuando estés contenta, cuando estés limpio o cuando tengas cobre, cuando estés enfermo o cuando estés sano, cuando te pase lo que te pase, ese libro dice lo mismo. ¿Dónde dije yo que te voy a dejar de querer? ¿Dónde está el versículo que dice que Dios va a dejar de amar a un elegido? No existe. No existe. Estás condenado al amor de Dios. Estás condenado a vencer en Cristo Jesús. Por eso nos llaman los Jupernicao, los que son más que vencedores por medio de aquel que nos amó. A su nombre sea la gloria. ¿Ve usted las herencias que tenemos, hermano? No importa lo que pase, vas a vencer. El Señor expolió la película y dijo: ve, la cosa está complicada. Y la gente: ay, Dios mío, se va a morir el protagonista. Se va a morir el protagonista. Y ahora con las series norcoreanas estas, ¿verdad? Yo me imagino cuántos chinos de esos han matado en las series estas. Y les entra la angustia mortal de si el protagonista se va a morir o no se va a morir. El Señor dice: ve, la película está fuerte, pero les voy a dar un spoiler a todos ustedes. Vas a vencer.
Lo que yo empecé lo voy a terminar. El amor que siento por ti no lo va a cambiar nadie. Y soy un Dios que es imposible que mienta. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no va a pasar. Y entre ellas esta promesa: nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Seguimos viendo qué dice Dios de usted. He sido establecido, ungido y sellado por Él. Estoy escondido por Cristo en Dios, Colosenses 3:3. Estoy confiado que la buena obra que Dios ha comenzado en mí será perfeccionada. Soy un ciudadano del cielo. A mí me negaron la visa americana, pero tengo un pasaporte mejor, que es el celestial. Y tengo un pasaporte que Él selló con la sangre misma del Cordero. Tengo identidad y tengo ciudadanía. Los griegos se jactaban de ser cosmopolitan, ciudadanos del mundo. Los cristianos decimos: somos ciudadanos del cielo. A su nombre sea la gloria. Soy significativo, soy la sal y la luz del mundo, soy una rama de la vid verdadera, he sido elegido y señalado para llevar fruto, soy testigo personal de Cristo, soy templo de Dios, soy ministro de reconciliación, soy un compañero de trabajo de Dios, estoy sentado con Cristo en el dominio celestial, soy obra de Dios, puedo acercarme a Dios con libertad y confianza y puedo hacer todas las cosas mediante Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza. A su nombre sea la gloria, hermano. Celebre, disfrute, tenga paz y tenga gozo. ¿Puede usted imaginarse Pablo diciendo: mira, esto es temporal, esto no es nada comparado con lo que el Señor me permitió ver después, lo que me espera en eterno peso de gloria? En su misma presencia, esto es un tránsito temporal. Yo soy solamente una contingencia. Mi ciudadanía es celestial y yo soy eterno también. Me ha dado el don de la vida eterna. Qué bendición, hermano. Cuando usted empieza a mirar esto y mutea lo que los ojos revelan, usted empezó a mirar a Jesús y empieza a caminar sobre las aguas. Y la gente lo va a ver contento, la gente lo va a ver gozoso, la gente va a decir: ¿y qué tiene este que está tan contento? Oye, usted le va a decir: le creí a Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? ¿Cuántos creen que este gozo y esta paz también puede formar parte de sus vidas? Pues póngase de pie y dele alabanza y gloria al Dios que le da victoria, al Dios de su triunfo. Menos mal que yo no evalúo lo que dije por la forma en la que usted aplaudió. ¿Se dan cuenta lo bueno de estar convencido de que es verdad lo que uno está diciendo? No hace falta el aplauso. No aplaudan. No hace falta el aplauso para que esto sea verdad. No hace falta la respuesta de adoración, peor para nosotros si no nos lo creemos. Quizás estamos muy conformes, muy adaptados a este siglo y todavía algunas de estas cosas no las podemos comprender. Pero es nuestra tarea renovarnos, bautizarnos en su palabra, llenarnos de Él. Si no, usted va a ser el fenómeno perceptivo de no interpretar las cosas a la manera de Dios. Se parece mucho a lo que le pasó a un familiar mío de Llano Grande, de Urumaco, una vez que lo quisimos llevar a Maracaibo. Nunca había salido de Urumaco, de Llano Grande, y nos lo llevamos para Maracaibo. Ustedes saben que cuando vamos pasando el puente a los maracuchos nos da una enfermedad. Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta. Y sin darme cuenta tiemblo y sin querer estoy llorando. Eso nos pasa a los maracuchos cuando pasamos por el puente. Cuando él iba pasando por el puente y yo iba suspirando viendo el lago, el primo mío dice a mi abuela: ay Dios, comadrita, ¿y quién contrata hizo este represo? No.
Porque en ese pueblo la única manera de tener agua es a través de una represa que se hace con un tractor. Llueve y se queda el depósito de agua. Cuando él iba pasando por el puente, él dijo: esta es la contratista que necesitamos allá, muchachos. Una que haga un Hawái de este tamaño y no nos falta agua nunca. Y él iba echando números: denme el teléfono para conseguir esa contrata. Y así nos debemos parecer nosotros cuando tratamos de interpretar lo que Dios realmente ha hecho. Hoy nos podemos reír quizás de la ingenuidad de un joven, de un niño, pero yo pienso que nosotros hemos robado más de una sonrisa en nuestra ingenuidad al Dios de la historia, pensando que los auténticos artífices de la realidad somos nosotros, son nuestros caudillos, son nuestros líderes. Y el Señor dice: la paz se esconde detrás de la convicción de mi gobierno. Cuando puedes creer que yo soy el Señor, no solamente como una confesión litúrgica. Cuando tú dices que Jesús es el Señor de tus circunstancias, el Dios de los vientos, el Dios de los mares, el Dios de los truenos, el Dios de la depresión, el Dios del quebranto, el Dios de la enfermedad, el Dios de la crisis. Si tú puedes creer que yo te amo y puedes creer que con una mano gobierno el mundo y con mi otra mano lo acaricio en amor por los elegidos, puedes tener paz y gozo aún en la tormenta. ¿Cuántos quieren ese gozo? ¿Cuántos quieren esa paz? Vamos a pedirle al Señor esa paz que sobrepuja todo entendimiento. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ayúdanos, Dios, a poner toda diligencia, a poder pensar solamente en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, solamente en eso pensemos. Ayúdanos. Después de todo, esto es pensar en ti. Es otra forma de decir que debemos pensar solamente en ti. Tú eres el alfa y tú eres la omega. Tú eres el principio y el fin de nuestras vidas. Tú eres el fundamento de nuestra confianza y de nuestra paz. Necesitamos tener paz, aún en medio de la tormenta financiera, económica, profesional, política y social de nuestra nación. Que esa paz reine como un fruto emanado de la naturaleza que nos has regalado, Señor. Permítenos llevar fruto ante tu presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén.